que por medio de tu Espíritu Santo y que tu presencia, Señor, podamos, Señor, sentirla, que tú nos bendigas a cada uno de nosotros, Señor Padre. Venimos con necesidad de ti, Señor, venimos con hambre de ti, Señor Padre. Te pedimos que nos hables, Señor. Habla a cada uno de nosotros, Señor, y que tu consejo sea un consejo a tiempo, Señor Padre, y que cada uno de nosotros podamos salir de este lugar bendecido, Señor Padre. Abre nuestro entendimiento, Señor, para que podamos, Señor, recibir tu consejo de la palabra, Señor, y que nos llevemos, Padre, una porción más a nuestra casa, Señor. En el nombre de Jesús, bendecimos este lugar, bendecimos tu presencia, bendecimos tu Santo Espíritu, Señor Padre, y declaramos, Señor, que tú estás aquí, Espíritu Santo. Declaramos, Padre, que tú estás aquí, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, Señor. Amén y amén. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor? Gloria a Dios, gloria a Dios. 1, 2. Amén. Vamos a iniciar entonces con esta enseñanza. El tema que se va a estar desarrollando, mi hermano, no sé cuántos domingos vayan a ser lo que este tema va a abarcar, pero vamos a estar hablando acerca de la restauración, hermano, del altar de bronce. Es un tema bien interesante porque nos va a ayudar, hermano, a cómo nosotros podemos restaurar esa comunión con el Señor. Amén. Y quiero iniciar diciendo algo bien importante, que la mayoría, hermano, de los creyentes tradicionales tienen una idea religiosa de la santidad. Es decir, que la idea religiosa es, hermano, primeramente para ellos significa que la santidad puede verse exterior. ¿Por qué le digo esto? Porque ellos pueden trastocar la escritura y ver, hermano, que muchos pueden usar una vestidura exterior para dar a entender o conocer, hermano, acerca de la santidad. Pero lo que nosotros hemos aprendido a raíz de la enseñanza es de que la santidad empieza interiormente. Un corazón, hermano, se puede notar cuando tu corazón está sano, cuando tú tienes grados de santidad en tu corazón, eso lo va a exteriorizar. ¿Cómo? Con tus actitudes, tu forma de actuar, hermano, tu forma de hablar. Eso va a denotar, hermano, el nivel de santidad que tú tienes. Pero la religión lo ha trastocado, entonces la cual les afecta porque los hace caer en un evangelio legalista, mire, en un evangelio legalista que no refleja la verdadera santidad del Hijo de Dios. Es decir, que ellos exteriorizan la santidad y ponen como reglas, hermano, incluso formas de vestir. Formas de vestir que hermano, realmente podemos caer nosotros en legalismo, de decir, no puedes ponerte esa ropa porque X razón. Pero nosotros hemos aprendido que cuando nosotros entendemos la santidad, que primeramente es interior, hermano, ya tú en tu corazón, en tu mente vas a saber cuál es la forma adecuada para vestirte. Porque no está basada en la ropa. Claro, tenemos que tener prudencia. Amén. Y entonces esto, la religiosidad, lo lleva, hermano, a caer en un nivel de legalismo. Y eso usted sabe que es malísimo, ¿verdad? Pero también dice el no conocer la verdad. Esto es bien importante. El no conocer la verdadera santidad, hermano, da lugar a un evangelio de libertinaje. Entonces, nosotros tenemos que poner el balance. Es decir, que tampoco irnos al extremo de decir la santidad va exterior y tenemos que estar vestidos desde el cuello hasta el tobillo. Ese es un extremo. Y el otro es caer en libertinaje, es decir, que nosotros nos vistamos de la manera que nosotros querramos y que nosotros demos a conocer, hermano,
por causa de nuestro vestuario exterior, dar a conocer quiénes somos. Y eso es bien delicado. Ahora, hoy vamos a enseñar el proceso verdadero de la santidad. ¿Cuál es el proceso que un hijo de Dios tiene que tener, hermano, para dar a conocer primeramente delante de Dios qué nivel de santidad tienes? Y eso va a denotar, hermano, que en la medida que nosotros, hermano, vamos conociendo la verdad, la Biblia dice que la verdad nos hará libre. Libre, hermano, de aquella religiosidad, libre de la liberalidad y libre, hermano, e incluso de esto que acabamos de nombrar, que viene siendo, hermano, el legalismo. Nosotros no tenemos que vivir un evangelio legalista, hermano, sino que cuando dice la palabra que cuando está el Espíritu de Dios hay libertad, no libertinaje, sino que nosotros tenemos que entender, hermano, qué es lo que conlleva la santidad. Y entonces quiero poner un pasaje bíblico, hermano, que está en Éxodo 27:1. No sé si alcance a ver ahí, Éxodo 27:1 nos manda, hermano, a que nosotros entendamos cuáles son específicamente el diseño del altar de bronce. Y dice Éxodo 27:1, harás también el altar de madera de acacia, de 5 codos su longitud, de 5 codos su anchura. El altar será cuadrado y de 3 codos su altura. Dice el versículo 2, y le harás cuernos en sus 4 esquinas, los cuernos serán de una misma pieza con el altar y lo revestirás de bronce. Entonces, hermano, esta es la base bíblica para entender la santificación que tenemos que ir, hermano, nosotros experimentando en el caminar en Cristo Jesús, hermano, porque esto es lo que Dios, hermano, le mostró a Moisés. Entonces, para entender la santificación, tenemos que ir al tabernáculo de Moisés. Fíjese, es bien importante. Ahorita usted va a mirar una fotografía de cómo era o cómo se diseñó el altar de bronce. Y cada uno de sus medidas tienen un significado. Por eso es bien importante entender esas medidas. Entonces, ahí está la figura donde comienza este proceso. Está en el Antiguo Testamento, que ya miramos la base, hermano. Entonces, se conoce como el altar de bronce. Ahí comienza el proceso de la santidad. ¿Por qué comienza ahí? Porque, hermano, todo israelita, hermano, cuando iba al tabernáculo que Moisés había hecho, hermano, tenía 3 lugares. Y nosotros lo hemos conocido, que es el atrio, lugar santo y lugar santísimo. Pero lo interesante es que ese altar de bronce estaba en el atrio. Y en el atrio todo mundo tenía acceso. Todo mundo tenía acceso porque estaba afuera. Y ahí es donde llevaban, por causa del pecado, ahí es donde llevaban sus ofrendas para que fueran quemadas. ¿Dónde? En ese altar de bronce. Ahí es donde se metían, hermano, las ofrendas para ser quemadas. Y entonces, hermano, ese pasaje nos ayuda a entender las medidas y el diseño que el altar de bronce tenía. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, el altar de bronce estaba en el atrio. Grábese bien esto porque es bien importante, en el atrio. Es decir, era el comienzo del caminar del creyente. Es decir, que el caminar del creyente lleva un proceso, tiene un inicio, pero también tiene una meta final. Y se inicia en el atrio y tiene que terminar en el lugar santísimo. Amén. Pero lo importante es que nosotros entendamos que en el atrio es donde se tenía que despojar uno de todas aquellas impurezas. Por eso pusieron el altar de bronce en el atrio, donde todo mundo tenía acceso. Pero ya en el lugar santo, ya no todo mundo tenía acceso, y mucho menos en el lugar santísimo. Pero a lo que vamos es entender de que cuando nosotros llegamos al atrio, ahí es la oportunidad que Dios nos da para despojarnos de aquellas cosas, hermano, que a Dios no le agradan. Ahí es donde nosotros tenemos que depositar, hermano, en ese altar, para que Dios
mire, o que nosotros podamos despojarnos de todo aquello y que salga un nuevo hombre, porque ahí es donde el viejo hombre de una u otra manera podemos entender que también ahí deja sus impurezas. Miramos que en el bautizo, hermano, hay una forma de que el hombre viejo muera, y dice la escritura, nacer a novedad de vida, amén. Pero en este altar, se habla o se usa fuego para quemar aquellas impurezas. Entonces, mire, ese es el altar de bronce. Usted mira, ahí es donde ponían, hermano, el animalito que llevaban como ofrenda por la culpa, por el pecado, y lo metían al altar de bronce para ser quemado. Y si usted se da cuenta, cada esquina tiene un cuerno, y cada cuerno tiene su significado. Ahora, el viernes pasado nuestro pastor nos explicó el significado de cada cuerno. ¿Por qué? Porque ahí es donde Dios, hermano, implementa o tiene misericordia de nosotros. Ahí es donde Dios empieza a aplicar cada cuerno para nuestra vida. Por ejemplo, se nos habló que un cuerno significa ¿qué? Perdón. Ahora, el detalle aquí es de que mucha gente llevaba sus ofrendas, sus animalitos para ser sacrificados por la culpa o por el pecado, dependiendo qué es lo que hicieron. Ahora, si usted necesita perdón, ahí hay perdón. Si usted necesita, hermano, misericordia, ahí hay misericordia. Entonces, a lo que voy es de que ese altar, hermano, para continuar al lugar santo, era necesario dejar ahí todas las imperfecciones. Y mire, miremos lo que representan los cuernos. Esta es solamente una fotografía de cómo era el altar de bronce. Pero miremos primeramente lo que significa cada cuerno. Y esto nos habló un poco el pastor el viernes pasado. Mire, cada cuerno tiene su significado. Mejilá, que es el perdón. Sehut, que es obras. Está el Berajá, que es bendición. Y está el Hayim, que es vidas. Cada uno, hermano, de esas 4 esquinas tiene un propósito en nuestra vida, que nosotros, hermano, tenemos que experimentar. Entonces, los cuernos representan poder. Es decir, que ahí hay un poder que Dios incrementa o que Dios, hermano, nos da para que nosotros, hermanos, seamos libres. Ahora, la pregunta aquí es, y nos hicieron la pregunta el viernes, ¿usted tiene un altar? ¿Usted tiene un altar? Porque en ese altar, hermano, que usted tiene en casa o donde usted lo tenga en su trabajo, qué sé yo, en ese altar, hermano, si usted lo cree, porque escrito está en su palabra, usted tiene que tener eso. Usted tiene que tener eso y tiene que experimentarlo. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos, así como el pueblo de Israel iba a ese lugar, el propósito era dejar ahí todas aquellas imperfecciones. ¿Usted dice amén? Y eso es lo que Dios quiere ahora, que nosotros reconozcamos, entendamos, hermano, el propósito que tiene el altar de bronce. Y tiene un propósito bien interesante. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar, hermano, a que nosotros nos despojemos de aquellas cosas que a Dios no le agradan. ¿Usted tiene cosas todavía que no le agradan al Señor? Yo pienso que todos, ¿verdad? Pero entonces por eso que es necesario que nosotros vayamos a ese altar. Y que empecemos nosotros, hermano, porque el altar tiene que ser restaurado, porque ahí es donde nosotros vamos a iniciar, hermano, en ese altar, esa comunión con Dios. Esa comunión de decirle, Señor, aquí te traigo, hermano, aquí te traigo, Padre Santo, lo que tú me has pedido, con lo que yo he batallado, con lo que no puedo salir. Y el Señor va a mirar, ahí, eso era literal. Porque para el pueblo de Israel todo era literal, pero ahora nosotros tenemos que hacerlo espiritual. Espiritual, ¿por qué? Porque recuerde que el cambio de la ley a la gracia, hermano, dice la escritura que nosotros ahora tenemos mejores promesas. Y si a ellos les funcionaba el altar de bronce, a nosotros con más razón nos va a funcionar. Pero ¿qué se necesita? ¿Me ayuda? ¿Qué se necesita? Primeramente,
Reconocer, hermano. Reconocer que tengo algo que yo tengo que depositar en este lugar en orden de que el Señor, hermano, lo queme como un holocausto. Porque aquí es donde se ponía la leña, aquí es donde se ponía el fuego y ahí metían el corderito. ¿Usted qué cree que le va a pasar a ese animalito allá adentro? Se va a quemar por completo, se va a hacer cenizas. Y la ceniza, hermano, es como un polvo que se va a desbaratar, va a desaparecer. Y es lo que Dios quiere hacer, hermano, con aquellas cosas que no le agradan. Con aquellas cosas que traemos, hermano, en nuestra vida, que el Señor va a hacer que desaparezcan. ¿Por qué? Porque tenemos que continuar hacia el lugar santo. Tenemos que continuar hacia el lugar santo. Entonces, mire, Mejilá, que significa la esfera del perdón, es decir, aquí, en esta esfera del perdón, hay un círculo que tiene que ser un círculo virtuoso. ¿Cuál es ese círculo virtuoso del perdón? Ese círculo virtuoso es pedir perdón a Dios primeramente. Porque ellos al llevar ese animalito, hermano, era que estaban arrepentidos y pedían perdón por lo que hicieron. Y entonces primeramente inicia ese proceso de círculo virtuoso es pidiéndole perdón al Señor. Y muchos de nosotros a veces no hacemos eso. Y es lo primerito. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que darle lo mejor al Señor. Y Él es el primero en todo. Es decir, para nosotros perdonar a alguien más, primeramente tenemos que pedirle perdón al Señor. Pedir perdón al Señor. ¿Por qué? Porque después sigue perdonar a los que te ofendieron. Entonces tú no puedes, hermano, perdonar a los que te ofendieron si primeramente Dios no te ha perdonado a ti. Porque es un proceso. Y después, hermano, que ya perdonaste a los que te ofendieron, ¿tú has perdonado a los que te ofendieron? ¿Será que has perdonado o hemos perdonado al que nos ofendió? Es bien difícil, pero déjeme decirle que no imposible, porque después seguimos avanzando y la otra es pedir perdón a los que ofendiste. Y ahí muchas de las veces no nos gusta, porque queremos que nos pidan perdón cuando nos ofendieron, pero ¿qué tal cuando ofendimos? Y ahí hay un detalle, que muchas de las veces cuando nosotros ofendemos a alguien, a nosotros se nos olvida que los ofendimos o no nos damos cuenta que ofendimos. Y si no nos damos cuenta que hemos ofendido, hermano, ¿cómo es que vamos a pedir perdón? Pero cuando nos ofenden, eso no se nos olvida, ¿verdad? Se queda grabada en nuestra alma y se puede hacer atadura. Y después podemos mirar, hermano, a la gente o al que nos ofendió, tal vez con odio, con coraje, con rencor. Y dice, ahí va el que me la hizo y ni siquiera tiene ¿cómo se dice la palabra? La dignidad de venir a pedir perdón. No se nos olvida. Y a lo mejor la otra persona no se dio cuenta que nos ofendió. Y nosotros cargando con esa atadura, con ese peso. Pero entonces cuando nosotros nos damos cuenta que primeramente hay que pedir perdón, ¿por qué? Porque eso puede ser recíproco. Sí, eso puede ser recíproco. ¿Por qué? Ok, no pides perdón, pero sí quieres que te pidan perdón. No, primero, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, si yo quiero que me den a mí el perdón, tengo que perdonar. Tengo que perdonar porque eso nos va a hacer de que nosotros sigamos avanzando. ¿Por qué? Porque después sigue, hermano, que vamos a pedir perdón a los que ofendiste. Y al último, por último, para cerrar ese círculo, perdonarnos a nosotros mismos. Porque entonces ya experimentaste el perdón de Dios, ya experimentaste, hermano, que pediste perdón, ya te perdonaron, pero ¿qué hay si no te perdonas a ti mismo? Sigue la atadura. Y esa atadura se tiene que romper con ese ciclo. Porque todo ciclo tiene un inicio, pero tiene un final. Y si ese final no se culmina, va a haber algo. Va a haber algo que está incompleto. Y va a ser de que nosotros al final tenemos que perdonarnos. No podemos vivir, hermano, en esta vida, no podemos vivir cargando algo que Dios ya te perdonó, pero tú no puedes perdonarte. Ese es un peso que tiene que uno despojarse. ¿Por qué? Porque entonces vamos a vivir la vida con un círculo incompleto.
Y la Biblia dice que Dios, cuando empieza algo, lo termina. Nos pone el ejemplo. El que empezó la buena obra, poderoso es para terminar. Si tú quieres tener éxito, tienes que terminar las cosas. Tienes que terminar las cosas porque éxito es de salida. Es decir, que tiene un inicio, pero tiene una salida. Y si tu problema tuvo un inicio, tiene que tener una salida. No podemos dejar, hermano, el problema encerrado en nuestra alma, porque nos va a afectar. Entonces tenemos que sacarlo. Y aquí en el altar de bronce es donde se va a culminar ese círculo, ese ciclo, de que ahora lo que yo estoy experimentando, por fuerte que sea, el fuego lo puede destruir. Lo puede destruir. Pero si nosotros no nos acercamos a este altar, déjeme decirle, hermano, que vamos a seguir batallando con aquellas cosas, hermano, que nos pueden hacer daño y no nos van a dejar avanzar en nuestra vida. No nos van a dejar avanzar. Y podemos estar, hermano, experimentando años de congregarnos y solamente llegar hacia el atrio. Pero llegar hacia el atrio y no acercarnos al altar de bronce, hermano, para dejar aquellas cosas, aquellas imperfecciones. Y podemos regresarnos del atrio a nuestra casa. ¿Y qué hay de lo que Dios dejó más adelante del lugar santo, lugar santísimo? Si en el lugar santísimo está la presencia de Dios, ¿sí o no?